Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar un poco del tema de nuestra querida Venezuela, es decir, cuál es la situación que tenemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista petrolero, cómo está la situación desde el punto de vista emocional de nosotros los venezolanos, cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra actitud con C. Así como nos sentimos en esta Venezuela que está tomando un ritmo, si se quiere, un tanto distinto. En materia de la economía, podríamos decir que ya algunas fuentes predicen que Venezuela va a terminar con un crecimiento del 20%. Algunos hablan hasta de un crecimiento del 5%, lo cual de alguna manera lo que define es que los venezolanos, los que estamos aquí en Venezuela construyendo nuestro país, hemos agarrado el toro por los cachos, hablando en términos venezolanos, y estamos pues dedicados de una manera determinante a construir a Venezuela en un sentido netamente positivo. Incluso pensamos que la juventud venezolana ha tomado un camino de emprendeduría bastante fuerte en lo que corresponde a lo que se conoce como la economía digital y lo que se conoce precisamente como el teletrabajo. Entonces, esto da una forma muy precisa de los cambios que están aconteciendo desde el punto de vista de nuestra población, cambios que son para positivo, es decir, un venezolano que tiene una actitud, que tiene una resiliencia, que a pesar de todos los obstáculos que tenemos, a pesar de todas las vicisitudes por las cuales hemos vivido a lo largo de los últimos 5 o 6 años, estamos pues de alguna manera saliendo a flote en esta nave, en este barco que ha tenido elementos muy fuertes a lo largo de la travesía. Entonces, podríamos decir que algunas personas dicen que ese aumento al 15, al 20, o al 10 o al 5% es un rebote de la economía, porque la economía cayó 300 y ahora sube 5. Pero hay que tener una actitud netamente favorable a ese crecimiento. No podemos tener una actitud de que como cayó 300, entonces vaya a caer 350. Tenemos que sentirnos contentos con el trabajo que se viene desarrollando desde el punto de vista de la ciudadanía y desde el punto de vista de todos los factores que están interviniendo en este desarrollo de la economía del país. Por supuesto que hablando, hay gente que me dice, bueno, pero tú siempre hablas en sentido positivo, pero es que la actitud, el elemento fundamental que tenemos que tener nosotros es hablar en sentido positivo de las cosas. ¿Por qué? Porque hablando en sentido positivo y ejerciendo acciones en sentido positivo es que vamos a superar los problemas. Entonces, si pensamos que este 20% de la economía vamos a decir que es un elemento que es para nosotros importante, debemos de seguir agarrándonos de ese hilo para seguir avanzando. Sabemos que la situación, digamos, en materia de la infraestructura de servicios, tiene un largo camino que recorrer para que esto esté en un estado óptimo. Bueno, y ese es un trabajo que la administración pública debe de emprender y debe de desarrollar, pienso yo, lo debe estar desarrollando, porque el esquema que viene a partir del año 2023 y 2024 es un esquema basado precisamente en unas elecciones para cambios presidenciales, o cambio de presidente o cambio digamos, de formación de sistemática o que siga pues el gobierno del proceso revolucionario que implementó Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces ese es un esquema. Y bueno, la gente lo que tiene que pensar, los que tienen su sentido de pertenencia por el chavismo, los que tienen su sentido de pertenencia por la oposición, es buscar hacer un trabajo coherente en favorecer los intereses del público en general, de los venezolanos. Entonces, la única manera que estos 117 alcaldes que son opositores, 117, 120, es que hagan un trabajo verdaderamente interesante
y que sugestionen y cautiven precisamente a esa población para que lo sigan votando. Ese es el deber ser. Eso es lo que compete a la parte de la economía que celebramos nosotros acá, celebramos que siga avanzando y que para el año 2023 no sea de 20%, sino que sea de 30, 40%. ¿Por qué no? En materia de inflación, también tenemos que decir que hemos tenido un gran avance. Aquí en Venezuela, siempre las noticias buenas, vamos a decirlo así, o noticiosas, no buenas, las noticias noticiosas son aquellas que hablan de lo malo. O sea, cuando la hiperinflación era galopante, que había una hiperinflación de 1 millón, que se habló incluso hasta de 1 millón, 2 millones de por ciento interanual, ha ido bajando de una manera paulatina. Ya, por ejemplo, en el año 2020 estaba en 3.000%, muy alta, por cierto, la más alta del mundo. En el año 2021 cerró cercano al 700%. Y ya aquí ha ido bajando y está por debajo de 300 puntos. Pero el efecto más importante que se tiene hoy en día, que tenemos con respecto a la inflación, es que para el IPC del año 2022 está en 11.4%, que es el gran indicador. Quiere decir que a pesar de que hubo un incremento de los salarios, un incremento modesto, pero si se quiere un gran incremento para la población de pensionados y jubilados, cuando yo digo un gran incremento era porque había una pensión pírrica de 7 bolívares y ahora es de 130. Entonces, claro, un incremento bastante importante. Es una de las cosas que también tenemos que seguir tomando en cuenta. Y por supuesto, porque yo estoy dentro de este campo de las personas de la tercera edad, vamos a seguir, trabajando para que los incrementos de las personas de la tercera edad siga una proporción bastante importante, porque el esquema de la seguridad social es uno de los esquemas por la cual el presidente Hugo Rafael Chávez Frías esbozó durante toda su carrera presidencial como un ícono importante para los venezolanos. Entonces la seguridad social, por supuesto que se alimenta de la economía doméstica venezolana. Es decir, si la economía no va creciendo, por supuesto que la seguridad social no tiene un financiamiento adecuado. Y justamente por eso es lo que hay que luchar, por tener una economía que sea una economía que vaya avanzando productivamente. Entonces, vamos a celebrar que tenemos una inflación en lo que va de año de 11.4% y que se va reduciendo enormemente esos dígitos. Es decir, sería interesante que termináramos ya para el año 2023 con una inflación interanual de 2 dígitos. Eso sería una victoria sin precedentes. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo macroeconómico verdaderamente procedimental, aplicado pues a las reglas que se manejan en base a la actividad financiera. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es el hecho de que para que la economía avance y sea productiva a lo largo del año 2022, 2023 y 2024, los años que vienen, es el hecho de que se tiene que manejar, ¿verdad? Blindar unos servicios públicos tienen que ir desarrollándose. Es decir, el esquema del sistema eléctrico es un esquema que tiene que tener una gran apertura en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la búsqueda de soluciones en ese sentido. También lo que tiene que ver con el problema del agua, que es un problema bastante delicado, porque para que la economía avance y se desarrolle, por supuesto que necesita de servicios públicos verdaderamente eficientes y óptimos. Por último, quería decir que, por ejemplo, por la parte de la energía, también vamos teniendo unos avances que yo diría que van a tener su punto de quiebre cuando la producción de la gasolina venezolana
alcance el techo precisamente de la cuota que se maneja aquí en Venezuela. Porque aquí en Venezuela se maneja una cuota más o menos de alrededor de 200.000 barriles diarios de gasolina. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un techo en este momento, una producción petrolera de 800.000 barriles diarios, en forma inmediata, 200.000 barriles se irían precisamente para los efectos de la producción interna. Entonces, estos son unos de los elementos que tienen que ser considerados. Por eso es que en la inversión que se tiene que realizar en materia petrolera, tiene que ser una inversión que vaya adecuada precisamente a un equilibrio de infraestructura para todos los venezolanos. Entonces, con esto quiero decir, y para agregar un dato que yo considero que es importante, que lo que yo llamaría la inteligencia emocional de los venezolanos, podríamos decir que los venezolanos, a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido, estamos pues entrando en un panorama verdaderamente positivo. Pero es necesario precisamente que tanto el gobierno, que tanto las personas, los emprendedores, los ciudadanos emprendedores, los empresarios de vieja y de nueva data, trabajen consustanciados para la búsqueda de las soluciones de los problemas de la economía. Y pensar que Venezuela es de todos nosotros los venezolanos, independiente de nuestras ideologías. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima programa. Gracias.